Buenas tardes a todos. Saludar al grupo que estamos desarrollando el diplomado en educación virtual. Agradecerle a los profesores por enseñarnos en este proceso de aprendizaje en la educación virtual, ¿sí? De cómo manejar diferentes herramientas. Hoy vamos a ver una herramienta importante para poder nosotros realizar los respectivos videos, lo que se llama Screencast, ¿sí? Y también vamos a trabajar una herramienta que se llama OpenBoard. Entonces voy a hablar un poco como de mi temática. Lo primero que yo hago, pues digamos, es cuando nos conectamos con estudiantes, pues saludarlos, preguntarles cómo se encuentran, cómo están, cómo les ha ido en el proyecto. También pues uno les pregunta cómo se encuentran, pues digamos, en ocasiones, cómo va la vida, digamos, académica, cómo están sus familias, sobre todo en este momento, pues, que se encuentra con este proceso de la pandemia, ¿sí? Y digamos, ya iniciamos, llamo a lista, ¿sí? Entonces empiezo a llamar a cada uno, a saludarlo y después ya digamos hacemos lo que viene siendo la sección, ¿sí? Entonces quiero pues compartirle cómo desarrollo mi clase. Voy a hablar un poco sobre la temática del proyecto que yo desarrollo sobre dentro de la institución educativa Colo Mayor. Voy a hablar sobre una temática que se llama Taller 3. Eso es una materia de crédito de equipamiento bajo impacto, grupo C. Y yo lo manejo por secciones. ¿Por qué? Lo manejo por secciones, ya que en la semana tenemos 3 clases. Y eso, por ejemplo, hay clases que esa misma clase necesita repetirse 3 veces. Entonces, pues yo la manejo por secciones, donde nosotros vamos a ver criterios de diseño, concepto de diseño, espacio interior y exterior y principios ordenadores, ¿sí? Esta es como la sección. O sea, la manejo por sección, pero dentro de estas 3 clases que estoy marcando aquí, que es 26, 28, ¿sí? Y 30, que es una clase que ya había, pues digamos, manejado, ¿sí? Y así las manejo todas. Lo que hago es que dentro de estas 3 clases que tengo la semana, porque sean 3 clases a la semana, pues reforzamos, investigamos qué es un criterio de diseño, concepto, diseño de espacio interior, ¿sí? Exterior y principios ordenadores. Entonces, yo inicio con una introducción, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo importante, pues, con lo que ellos conozcan qué es lo que van a desarrollar, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Entonces, y cuál es la introducción, pues, en qué consiste. Entonces, por ejemplo, hablemos de la introducción, que es importante a la hora de crear nuestras ideas, ¿no? En eso consiste, pues, lo que vamos a estudiar esta semana. Entonces, ellos deben justificar el proyecto teniendo en cuenta los criterios de diseño, ¿sí? Criterios de diseño que nosotros manejamos, ya sea con relación a la soleación, ventilación, iluminación, ¿no? Concepto del proyecto, ¿no? O sea, se está haciendo un proyecto arquitectónico. Entonces es importante nosotros conocer este proyecto de dónde digamos, nació, ¿no? Entonces, por ejemplo, el proyecto se desarrolló, un ejemplo, entonces yo le explico, ¿sí? Me gusta manejar esta herramienta OpenDoc. Entonces yo le explico que, por ejemplo, uno tiene su lote aquí, ¿no? Entonces nosotros necesitamos hablar de unos conceptos, ¿sí? Entonces cuando yo voy a hablar de los conceptos, es importante saber que hay unos criterios de diseño, ¿sí? Yo pues esto se los escribo, ¿sí? Criterios de diseño, ¿sí? Entonces damos una clase de esta manera de diseño, entonces nosotros tenemos los criterios de diseño. ¿A qué me refiero a los criterios de diseño? Es, por ejemplo, todo proyecto es importante tener una soleación, también es importante conocer las brisas, ¿sí? Dentro de un proyecto. Digamos que este es mi lote, pero pues el lote también debemos conocer lo que son las vías, ¿sí? Que este es mi vía, ¿sí? Debemos conocer, digamos, los vecinos aledaños. Entonces, pues yo les hago como en esta herramienta eh, las determinantes importantes que tiene el lote. ¿Sí? Digamos que un lote también, digamos que este es mi lote, ¿sí? Este es el lote que yo voy a desarrollar el proyecto. Y por ejemplo les indico gráficamente lo que estoy haciendo, ¿sí? Cómo se representa gráficamente la solución, ¿sí? Cómo se representan las brisas. Y por ejemplo, importante, siempre todo un proyecto debe tener un norte, ¿sí? Esto digamos de acuerdo a la soleación, ¿sí? Tenemos AM y tenemos PM. Entonces ellos deben conocer este tipo, digamos, de estos son criterios de diseño para la hora de emplazarse
con el proyecto. Entonces yo les explico toda esta temática, ¿no? Lo que es el lote, los lotes que donde yo estoy haciendo la localización, ¿sí? Entonces, ellos que deben tener en cuenta, ¿no? Si por ejemplo tenemos el lote, es importante también conocer qué vías tenemos aledañas, ¿sí? Pues para nosotros poder hacer el emplazamiento del proyecto. Entonces, de esta manera se trabaja así para desarrollar digamos, la temática, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo como un desarrollo del lote, ¿sí? Mediante la herramienta ¿sí? Y después ya me voy, bueno, voy a remitirme otra vez al documento. Entonces, por ejemplo, el concepto, ¿no? Del proyecto. Entonces, que yo sepa, miramos qué son los criterios de diseño, lo que estoy subrayando aquí. Entonces, ellos ya conocen que los criterios de diseño pues directamente son esta parte de asoleación, bueno, determinantes naturales, visuales, ¿sí? Toda esta temática. Entonces, cuando nosotros tenemos lo que viene siendo, eh, digamos, ya hemos desarrollado lo que viene siendo este tipo de conceptos, ¿sí? Puedo pasar a otra hoja en OpenDoor y pues les rayo también pues el lote, vuelvo y hago la misma gráfica, ¿sí? Explicándole que aquí hay un concepto, ¿sí? Entonces, un ejemplo, que el proyecto va a tener un movimiento, que va a ser un volumen aquí, entonces es importante que ellos me justifiquen por qué el proyecto va de esta manera, ¿sí? Si esto va a ser un volumen, si esto va a ser un volumen aquí, voy a hacer como un isométrico, si va a ser un volumen, ¿esto por qué se desarrolló así? O sea, ¿por qué también hay un retroceso aquí? ¿Cuál es la intención de manejar estos retrocesos? ¿Sí? Ese es como el concepto, ¿sí? Es importante tener en cuenta que dentro de este proyecto que se va a desarrollar, que va a desarrollar el estudiante, ¿sí? Pues se tienen unas determinantes, unos criterios, entonces yo les empiezo a rayar, ¿no? Es importante, pues yo digo, en cuestión de mi área, que yo manejo la parte de arquitectura, pues empezar a hacer gráficamente y que ellos me justifiquen. Bueno, si vamos a desarrollar este proyecto en concepto, entonces es importante tener en cuenta por qué este eje, ¿no? O sea, cuál es la intención. Entonces, de pronto algún estudiante debe justificarme el proyecto, no, profe, es que realmente este eje tiene una relación con la soleación, entonces debe graficarme la soleación, ¿sí? Porque aquí el edificio tuvo un retroceso, entonces este retroceso se hizo, lo que estoy rayando aquí con color azul, se hizo para tener en cuenta de pronto que aquí va a haber un acceso, ¿sí? O por qué este acceso, o sea, por qué estoy generando el acceso ahí. Importante conocer los flujos, ¿no? Entonces aquí sabemos que manejamos unos flujos vehiculares, un flujo, digamos, alto, bajo, entonces importante conocer que de pronto aquí es un flujo bajo, aquí donde estoy rayando, entonces podemos generar un acceso peatonal, ¿no? Entonces ellos deben justificarme realmente cómo va a desarrollar el proyecto, entonces eso es lo que yo empiezo a impartir gráficamente, ¿sí? Entonces eso es como una temática que se desarrolla a la hora del proyecto, ¿sí? Entonces, regresándome al documento, entonces ya tenemos lo que es el concepto, ¿sí? Y ese tipo de argumentos que ellos deben desarrollar, el por qué el proyecto se está utilizando así. Y qué solución le van a dar a la problemática que se encuentra en el entorno, qué valor agregado brinda a la población. Entonces, vuelvo y retomamos lo que viene siendo la aplicación, ¿sí? OpenBoard. Entonces, ya tenemos segunda gráfica, tenemos la siguiente gráfica, donde yo les digo, bueno, ustedes tienen que mirar qué solución. Cuando yo hablo de soluciones, que si yo tengo el lote, ¿sí? Debemos analizar que aquí hay una vía, ¿sí? Eso es lo que les explico. Tenemos lo que vienen siendo las vías. Me gusta rayar bastante porque pues, en la carrera nosotros gráficamente pues es donde el estudiante empieza a adquirir el conocimiento. Entonces nosotros digamos tenemos aquí el lote, entonces ellos deben analizar una problemática, que de pronto acá hay unos andenes que son muy angostos, que realmente el peatón no tiene un espacio público, entonces como tenemos este proyecto que vamos a desarrollar aquí, el lote, entonces por eso que de pronto el estudiante retomando que será el proyecto de él, sí, claro que esto tiene que justificarme, decirme cómo desarrolló, si empieza a trazar ejes digamos viales, ejes de la asolación, ejes digamos con una relación paralela, entonces él empieza a tener en cuenta todos sus criterios. Entonces de pronto sabemos que hay una problemática de espacio público, entonces el estudiante lo que él va a hacer es que tiene el edificio un retroceso y él me va a generar lo que viene siendo una plazoleta. Él va a desarrollar todo este tipo de plazoleta aquí y él, claro, ya
como ya tiene desarrollado el edificio, ya tiene una propuesta volumétrica, ¿sí? Que viene siendo la que voy a rayar aquí verde, eso es un ejemplo. Entonces, este es el volumen, o sea, este sería como el edificio que se va a realizar, ¿sí? Pero ellos deben justificarme estos criterios. Entonces, esto es lo que yo empiezo, digamos, a desarrollar dentro de la clase. Entonces, el estudiante ya empieza, de acuerdo a los parámetros que yo le doy, explicándole qué es la soleación, ¿sí? Por qué el eje, ¿sí? Se desarrolla de esta manera. Entonces, continúo con la siguiente hoja, ¿sí? Pues digamos, para que ellos también tengan en cuenta, ¿no? Yo aquí también les explico, pues digamos, unas convenciones, ¿sí? Digamos que si tenemos vía primaria, vía secundaria, vía terciaria, bueno, eso lo manejamos por colores, ¿no? Entonces la vía primaria roja, la vía secundaria pues color amarillo, ¿sí? La vía terciaria color naranja, por un ejemplo. Y aquí pues ellos ya como tenemos el lote, ellos empiezan también a clasificar, aquí tenemos las vías, ¿no? Estas son las vías, aquí estoy marcando el lote de nuevo. Siempre les marco el lote porque pues es lo que se va a desarrollar, ¿no? Entonces yo le explico por medio gráficamente, ¿sí? Le hago la representación gráfica. Entonces les escribo, bueno muchachos, tenemos vía primaria, ¿cuál es la vía primaria? ¿Sí? Entonces ellos empiezan a identificarla, que es esta la que estoy rayando. Ah, bueno, entonces es primaria, deben manejármela con color rojo. Entonces ellos ya empiezan a identificar, ah, bueno, la vía primaria se maneja con color rojo, entonces colocan unas convenciones, ¿sí? Empiezan a categorizar así convenciones para que ellos empiecen a colocar aquí, vía primaria, ¿sí? Vía primaria, por ejemplo. Ahí ya lo escribo, vía primaria, ahí tenemos lo que viene siendo la vía primaria, y así hago también con vía, digamos, secundaria, ¿no? Y lo mismo tenemos vía terciaria. Entonces, les explico todos estos conceptos terciarios para que ellos empiecen a desarrollar, bueno, la vía terciaria que se representa un ejemplo con color azul, o si tenemos unas vías alternas, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que ellos tienen que analizar un contexto. El contexto es todo lo que yo estoy, con círculos es todo, ¿no? Digamos como el área aledaña del lote, ¿no? Los vecinos, ¿sí? Si hay edificios, si hay culatas, bueno, todo esto, ellos deben analizar el contexto, de acuerdo a esto, empezar a desarrollar lo que viene siendo el edificio. Si el edificio no tiene este tipo de movimiento, que de pronto hay una intersección acá de otro volumen, ¿sí? Toda esta parte para que ellos empiecen a desarrollar. Entonces, de esa manera, yo voy explicándole como el proceso y va quedando un registro gráficamente, ¿sí? De todo lo que hemos visto. Entonces, ellos aquí pueden analizar, ¿no? Lo que estoy pidiendo, ¿no? ¿Qué son los criterios de diseño? ¿Cuál es el concepto? ¿Sí? Digamos, cuál lote, ¿sí? Y todo este proceso para que ellos empiecen a desarrollar la temática. Entonces, dentro de este proyecto que yo desarrollo, se maneja la teoría, ¿no? Entonces tenemos criterios de diseño, tenemos, ¿sí? Esta parte del criterio de diseño para que ellos desarrollen también, digamos, el proceso. Se maneja un concepto, hay eh, digamos, unas definiciones en general para que ellos conozcan, y tenemos lo que viene siendo el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que se va a desarrollar dentro de esta temática? ¿Sí? Y tenemos unos materiales. Entonces, les explico toda la temática, entonces ellos van a ver también unos materiales. Aquí tenemos aquí tenemos el material, es un material que yo les apunto directamente, de equipamiento de plano base, digamos, de estructura. Ellos leen y empiezan a investigar. Sí, les muestro ejemplo porque los otros, digamos, gráficamente empiezan a absorber un poco más la información y empiezan a analizar todo lo que viene siendo esta parte gráficamente, ¿sí? Después nos vamos, bueno, dejo varios links como lo estoy marcando aquí, ¿sí? Entonces dejamos, es importante que el estudiante pues tenga, digamos, en lo que yo desarrollo, que ellos también conozcan toda esta temática que deben pues, desarrollar, ¿no? Entonces yo trato de desmenuzarla así gráficamente y pues se la explico. Entonces aquí también les explico, hay unos links, ¿no? Hay unos links de apoyo, ahí se están, entonces ellos pueden ver unos referentes y pues se deja una actividad para que ellos deben entregarme. Igualmente pues lo finalizo lo que viene siendo con un trabajo, ¿sí? De esta manera ellos ya empiezan a realizar su ejercicio, ¿no? Lo que deben entregar, investigar norma, bueno, desarrollo fachada, ¿sí? Pero pues antes de eso yo les explico todo el proceso, como lo estoy haciendo aquí gráfico, lo que ellos deben hacer, para así también pues plasmarlo dentro del proyecto. ¿Sí? Después ya cuando creo la sección, digamos aquí yo ya tengo la tarea, pero aquí tengo la actividad,
¿sí? Doy 7 días aproximadamente para que ellos desarrollen